Hola, hola, buenos días, buenas tardes, bienvenida hermosa comunidad. Estamos nuevamente una vez más aquí para compartir con ustedes un nuevo proyecto. Ya saben que nosotras no nos estamos quietas y ayer que terminamos una sesión decidimos empezar un nuevo proyecto y este nuevo programa lo hemos decidido titular Dios ayuda a los valientes. ¿Por qué? Porque estamos convencidas que Dios siempre está presente en nuestras vidas, sobre todo cuando más lo necesitamos. Aunque pareciera que está ausente, aunque pareciera que no nos escucha, Él siempre está obrando. Él está ahí, aunque nosotros no podamos ver, aunque nosotros no podamos tener esa respuesta inmediata que nosotros deseamos en ese momento que tenemos dificultad. Y también, pues, es cuando nosotros más cerca creemos estar de Él, porque entonces es cuando oramos, rezamos, nos entregamos y estamos ahí bien concentradas esperando tocar nuestro corazón a través de su palabra. Y por eso es que luego sentimos que no somos escuchadas, que tenemos y que estamos solas y realmente solas y solos. Entonces entendimos que podemos empezar a ver lo mismo con otros ojos de Dios desde otra perspectiva. Y en ese tenor es que decidimos hacer este programa para poder explicarles a través de la palabra cómo Dios toca a las personas, toca su corazón y puede transformarnos a través de la palabra y a través de muchas acciones que podemos hacer, porque tenemos que tener esa fe, esa certeza de que Él nos va a dar lo que necesitamos para poder atravesar esta tormenta. Y en este caso, pues tenemos la dicha y el honor, de verdad, me siento completamente agradecida porque tenemos este invitado súper especial, Moisés Villarreal. Él nos va a compartir su historia de superación y que todavía sigue trabajando con la ansiedad. Yo sé que tal vez allá atrás de la pantalla haya muchas personitas que hayan vivido, que estén viviendo o que conozcan a alguien que sufre de este problema. Y muchas veces desconocemos la forma en cómo podemos abordarlo, cómo podemos trabajar con él. Creemos que dejándole la tarea a los psicólogos o tratar de cambiar a la persona va a ser suficiente, pero realmente tenemos que entender desde otro concepto esta dificultad, porque no vamos a ponerlo ni como enfermedad. Bueno, realmente no sé si sea una patología o no. Ahorita que nos explique Moisés cómo fue que vivió su proceso. Y Moisés, te invito a que nos platiques cómo fue que tú empezaste a ser diagnosticado o pues sí, específicamente a que tú reconocieras y entendieras que tenías ansiedad y cómo fue ese proceso inicial. Cuéntanos, por favor. Ok, buenos días. Primeramente quería comentarles que eso hace muchos años, como en el 2011 fue la primera vez que tuve ansiedad, que es ansiedad patológica. Y se puede entender que en realidad todos nosotros tenemos ansiedad y eso es una respuesta natural del ser humano. Lógicamente que llega el momento en que se acumulan muchas cosas. Sabemos que la pérdida de muchas cosas, problemas y familiares, tanto pérdida de trabajo o un amigo que haya muerto o de repente un accidente puede causar ese trastorno que es violento. Y en aquel entonces sucedió pues así. No sabía qué era. Repentinamente empecé a sentir pensamientos extraños, ¿no? Porque así comienzan esas cuestiones tan extrañas y de repente una taquicardia súbita, que es la que prácticamente le sobreviene a las personas. Fue muy difícil en aquel entonces, trabajaba en el área marítima también. Y fue una cosa tan horrible que no se la deseo a nadie. Todo se convirtió al revés, ya no podía uno hacer cosas porque ya estaba eso constantemente allí, taquicardias, como te digo, pensamientos obsesivos compulsivos y muchos síntomas que causa eso. Así que pasé casi en aquel entonces 3 años y medio para recuperarme. En aquel entonces encontré un buen método
que se llamaba el método de Linden. En aquellos días no había tantas cosas como ahora, así que me decidí a leer el libro y logré aprenderlo, pues, y aplicar las cosas que allí habían, cómo confrontarlas, cómo acercarse a esos lugares temidos, que son una de las cosas que lo ponen a uno en sobresalto. Y ahí, en un término de 3 años y medio, pero con mucho trabajo, porque hay que agarrarse y aferrarse también a Dios. Y sobre todo, Él te va a liberar de las cosas exteriores, de los problemas, de las dificultades. Y la otra parte la pone uno. Así que después de un tiempo, salgo de eso, ¿no? Ya estoy resumiendo porque es muy largo la explicación. En el 2019, a finales, cuando vino la pandemia, nuevamente me vino la ansiedad con ataques de pánico. Porque puedo explicar aquí algo que muchas personas no comprenden acerca de eso, como es la ansiedad. A veces cuando tú te recuperas de esa manera de distracción y trabajo y muchas cosas más acerca de que cómo tú vas rellenando tu mente, eso va quedando como tapado y como que tú enmascaras eso. Resulta ser que cuando viene la pandemia no había superado el enfrentarla, la misma ansiedad, que es la ansiedad patológica. Una vez que nuevamente empecé a sentir esa frustración, porque la pandemia frustró a muchas personas con miedo, preocupaciones, y sobrevino pues, y sobrevino con toda la que ella tenía, y vinieron nuevamente todos los síntomas. Una vez que pasa eso, yo no sabía qué hacer. Nuevamente conocía todo lo que estaba sintiendo. Ya me habían diagnosticado hace años esa ansiedad, pero en esta ocasión prácticamente no fui al médico, yo sabía que era ansiedad. Así que de ahí en adelante, otra vez me tuve que aferrar a Dios. Y me fue dando los detalles para el volver a encontrar la solución. Encontré un buen método y así que lo apliqué, y ese es un método en realidad que fulminó la ansiedad, y yo puedo aquí dársela a las personas por demostrado que sí se cura, tiene una solución, pero la única manera de corregirla es aplicando ese método que después explico. Si quieren hacerme otra pregunta, Sí, seguimos. exacto, a eso íbamos. Primero, antes de llegar al clímax de eso que tú tienes para compartirnos y que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, me gustaría que nos contaras, porque platicábamos, tuvimos una oportunidad de comentar acerca de esto, que probaste varias estrategias, varias pruebas, incluso compraste cursos, invertiste dinero para tratar tú por tus medios de ayudarte, pero resultó que eso no fue así. A ver, quiero que nos cuentes esa parte. Resulta ser que lastimosamente hay muchos allí por internet que te venden cosas que a veces uno considera que son rápidos. Algunos dicen, en 7 días hace esto y se te curará la ansiedad. Hace 12 pasos para recuperarte de la ansiedad. Otros te venden un paquete que donde ellos dicen que han ayudado a millones de personas. Y así sucesivamente hasta uno se involucra en eso y queda, en realidad, perdiendo dinero. Pero yo le puedo comentar algo que es bastante fantástico. Voy a compartirlo porque a veces uno dice, bueno, Dios no está conmigo porque la ansiedad me está matando, siento que me voy a morir, que voy a caer fulminado por un ataque cardíaco, o tal vez un aneurisma se va a romper allá en mi cerebro. Todo eso se siente espantoso, que los nervios parece que ya están fuera de control. Y uno más se agarra de Dios ahí en ese instante. Yo oraba, y entonces en una mañana así de madrugada, yo empecé a escuchar como que alguien cantaba un himno hermoso aquí en la sala. Yo estaba allá en el cuarto, ¿no? Pero antes de eso,
Antes de que sucediera eso, mi esposa se levanta de la cama y se va al baño, pues, y regresa, y cuando regresa, nuevamente yo veo como que se levanta, pero en esta ocasión ya no era tan así con la ropa que tenía, era un vestido blanco, y se me acercó y me agarró los brazos, me los cruzó así, y me dijo, pronto esto pasará. Y me dio un beso en la frente, y se levanta escuchando la música, o sea, la canción que estaba cantando a alguien, algo especial, no sé quién era, una voz extraña, pero yo le dije a ella, otra vez te vas a ir. Entonces no me dijo nada, se fue y se desapareció la música. Y desde ese entonces yo supe que en realidad era algo especial, era el Señor que estaba ahí apoyándome a través de los que conocemos. Los ángeles están en todos lados y nos están dando fuerzas. Y era espantoso lo que sentía, pues allí con la ansiedad iba a la iglesia, allá habían otras señoras que tenían ese problema, y yo estaba por debajo de ellos, yo estaba de verdad que era increíble la ansiedad comparado con la de ellas. Pero desde ese entonces empecé a tener fuerzas, y en una mañana que salí a trabajar, yo le pedía al Señor, Señor, quiero que me ayude con un método en el cual yo no tenga que pagar ni un real. Ya he invertido, necesito algo, una respuesta. Y ahí en ese instante, yo abrí el celular y me metí en YouTube, hice una pregunta. Vamos a hacer una pausita aquí. No nos quiera soltar todavía porque tenemos mucho todavía que comentar. Perdón por la interrupción, Moisés. Okay. Quisiera que Moni me apoyara para que ella también a través de la palabra vea que hay versículos, hay salmos, hay información que nos ayuda para encontrar también ese consuelo. Así que, Moni, nos puedes compartir algo de lo que tú... Así mismo es, Olguita. Buenos días a todos. Gracias, Moisés. Te entiendo perfectamente. Yo también padecía de ansiedad. Entonces, aquí en la Biblia hay salmos, como bien dice Olga, hay otros libros y versículos que nos pueden ayudar a tener esa confianza, como bien tú dices, que el Señor te envió esos ángeles que te está ayudando, que te está apoyando. Por ejemplo, miren, en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis miedos. Qué versículo tan poderoso, ¿verdad? Sabemos que ese poder de la oración, de pedirle al Padre que nos libre de ese miedo, y él lo oyó y lo liberó del miedo. Y otro muy bonito que estaba leyendo aquí también, en Mateo, dice, a ver, acá, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no podrán matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa seguridad en la palabra, esa seguridad en que podemos apoyarnos en la palabra, buscar ese consuelo, buscar ese aliento, porque tenemos la firmeza, la convicción de que Dios nos va a ayudar, pero tenemos que ser valientes, como tú, Moisés, valiente, enfrentarlo, buscar, prepararte, y con la ayuda de Dios y con tu coraje, lograste vencer la ansiedad. Y sabes, ya estás preparado, ya le entiendes, sabes tu padecimiento. Te lo digo porque yo también lo padezco. Sabes tu padecimiento, y al apoyarte en la Biblia, al apoyarte en la palabra, y saber que Dios ayuda a los valientes, como bien tú dijiste, tenemos esa fuerza también y esa fe que vamos a salir adelante. Así es, Moni. Yo también quiero compartir. En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes
alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, tutuvieron los reinos, dio el voz, se derritió la tierra. Entonces, esto realmente nos quiere decir que tengamos fe y certeza de que realmente cuando nosotros oramos y pedimos su intersección, aunque no lo veamos, aunque sentamos que no tengamos esa respuesta inmediata, Él está ahí, Él está escuchando y poco a poco nos va a dar eso que necesitamos. Y justo y precisamente es lo que comenta Moisés. Moisés, antes de que vayamos a la parte medular en donde nos compartes tu experiencia literal que te ayudó a transformar, me gustaría desde tu perspectiva que nos contaras, una cosa es cómo vive este proceso la persona que tiene la ansiedad, pero cómo lo vive los familiares. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo vivió tu esposa? ¿Cómo lo vivió tu familia? ¿Te apoyaban? ¿Entendían? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Adelante. Tu micrófono. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Ok, voy a comentar algo de la historia. En la primera vez que me sucede, para que vean cómo es tan duro eso, en el 2011, cuando yo tenía a mi esposa y mi hija en aquel entonces, fue tan terrible la ansiedad. Y no solamente me pasó a mí, sino le pasa a muchos de los que padecen esto. Hubo separación por esa causa, porque no se soporta, nadie te soporta, ni uno mismo se soporta. Es algo tan horrible que todos los días tú tienes un humor terrible, mal humor terrible, entonces no soportas ni a las personas ni a ti mismo. Y eso causa la destrucción en una familia. Casi pocos te comprenden. En aquel entonces sí, bueno, tuve un apoyo, fue de mi hermana, media hermana, mi hermana y mi madrastra. En esta ocasión también fue difícil. Esa separación fue difícil, pues, aquella. Pero en esta ocasión con mi esposa Julie también fue difícil. Yo no podía entender cómo de momento yo tenía súbitamente un mal humor, pero no era por ellos, sino por la ansiedad. Tú estás peleando con ella por dentro. Tú quieres demostrarle que tú puedes enfrentar la vida, pero ¿qué va? Lo demuestras de otra manera. Es hacia las personas. Y es algo que no puedes controlar. Que te digan, oye, cálmate, contrólalo. Eso es imposible, eso no se hace. Jamás uno puede controlarlo, porque estás razonando, y cuando estás razonando, ella adentro no entiende de razonamiento. La amígdala, explico, dentro de nosotros tenemos el sistema límbico, y allí están las amígdalas, y ella es como un reptil, ella no razona, ella solamente está haciendo su trabajo de pelear o huir. En ese instante no está peleando, ella es huyendo, y te hace reaccionar fisiológicamente todo así de momento, y todos tus neurotransmisores cambian, todos tus pensamientos cambian, aunque tú sabes lo que te está pasando, pero no puedes, como que si hubiera otro ser controlándote. Y de eso a veces piensan muchas religiones. Explico, algunas religiones piensan que son demonios, que estás poseído. Yo viví eso también. Muchas veces en la anterior ansiedad me llevaban a hacerme eso que llaman exorcismo y todas esas cosas. Y hoy me río de eso porque en esta ansiedad que tuve yo sabía que eso no era así. Era el problema en el sistema límbico, donde está la parte esa que no razona, la parte de uno que es como un animal. Ahora, eso causó problemas en la familia, pero poco a poco le hablaba un poco a Yulisa sobre eso, de qué es lo que pasaba, aunque ella no entendía, pero fue
comprendido paso a paso. Me fue de gran apoyo, en parte fue de gran apoyo, porque en alguna parte ella a veces no entendía. Por ejemplo, voy a dar una explicación. Cuando iba en la calle, al inicio de la ansiedad, esa mala, ella me quería agarrar la mano, y yo le decía que no me agarrara la mano. Y ella me decía, pero ¿por qué? Si yo soy tu esposa, ¿por qué no me agarras la mano? Y yo le decía, no, no me agarres la mano. Y explico esta parte. Cuando uno está en el vientre de la madre, uno está en la posición fetal. Esa posición fetal, cuando viene el crecimiento, ya uno va dejando eso. Pero esa posición fetal significa que tú estás en una forma de protección por el vientre de la madre. Eso queda allí dentro de nuestro subconsciente. Cuando uno crece, se desarrolla, uno como que va olvidando eso. Pero ahora, saben que cuando uno tiene ciertas enfermedades, no solamente ansiedad, puede tener otra, siempre las personas al tiempo se ponen en esa posición fetal. ¿Por qué? Porque recuerdan en su subconsciente que eso es una protección de su madre. Ahora, cuando yo tenía la ansiedad y ella me agarraba la mano, me venía a la mente de que como ella era mi madre y me iba a proteger. Eso te decía la ansiedad. Pero yo le decía, no, no voy a dejar que me agarre la mano. Le decía a ella, porque si lo hago, entonces voy a ser dependiente. Así que yo le explicaba a ella eso, no lo hagas, porque yo quiero ser independiente, quiero confrontar, quiero exponerme, quiero ir hacia adelante. Así que en esa parte ella fue comprendiendo. ¿Qué otra cosa le puedo explicar? La ansiedad pareciera ser que no tiene la cura la persona. Voy a dar la explicación en realidad sobre esto. Muchas personas piensan que cuando la persona le da ansiedad, ya no va a curarse jamás. Eso es una gran falsedad. La ansiedad se cura de verdad. ¿Y por qué lo digo? Cuando el Señor se acerca a uno y te da mensajes y te da indicaciones y tú las obedeces y trabajas con valentía, Él te va a apoyar, Él te va a ayudar a encontrar la solución correcta, ya sea de afuera, de una persona que no es religiosa, o de adentro. De una u otra manera, Él va a solucionar eso para que uno vuelva a restablecerse. Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla. Hola. No, yo lo que quería leer otro versículo del libro de los Hebreos, ahora bien apoyando lo que él está diciendo. Y dice en 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así mismo como él lo decía, él se apoyó en la palabra, él sabía que el Creador le iba a enviar de alguna manera u otra la forma de aliviarse de ese malestar, de quitarse ese malestar, de curarse, de ya no sentir más esa ansiedad. Entonces, ahora vamos a escuchar a ver cómo fue que eso ocurrió. Ese milagro, porque eso es un milagro. Tu micrófono, Moisés. Ahí. No, ya se volvió a cerrar. Nada más es un poquito que lo piqué. Ahí. Ok. Listo. Ok, bueno. El proceso de la ansiedad y la curación
pareciera complicado para la persona que lo está padeciendo, puesto que tiene miles de síntomas. Tiene problemas de pensamiento obsesivo compulsivo, estrés postraumático causado por la misma ansiedad y ataques de pánicos. Y eso es un círculo vicioso que es difícil de romper. Muchas veces los psicólogos, no culpo a todos, porque algunos sí saben el problema, aunque no lo han vivido, y el que lo ha vivido como psicólogo tiene la manera de ayudar a través de algunas terapias como la terapia cognitivo-conductual, que es muy buena, pero no es la solución rápida, es un poco más lenta. Ahora, para solucionar ese problema, ya que eso está dentro de nuestra parte esa del sistema límbico, donde están las emociones, como él no razona, hay que trabajarla, pero antes de todo hay que entrenarse. Yo le digo muchas veces a Julie una explicación acerca de cuando uno practica, bueno, yo practico artes marciales y boxeo desde muchos años y sé lo que es sentir el dolor cuando uno está en esas prácticas, porque hay que endurecer todo el cuerpo a punta de golpes y de todo eso, y utilizar muchos métodos de esquive y esas cosas. El cuerpo se va poniendo tan duro que no siente ya el dolor de los impactos que vengan. Y esos dolores, tanto que pasa un proceso que ya después ya tú, eso no te afecta físicamente. ¿Ok? En el entrenamiento para recuperarse de la ansiedad, a veces es difícil para las personas cuando comienzan. Una vez que ya tienes ansiedad, se te hace difícil hasta salir hacia el exterior o incluso ir al baño o incluso sentir nada más la regadera e incluso escuchar unas gotas de aguas te da miedo también. En el caso mío, porque es en el área marítima. Y voy a tratar de expresar esa parte. Si alguna persona en algún momento ha trabajado en esa área, sabe que es un trabajo de riesgo, alto riesgo, ya que estás allá afuera en el exterior, donde estás sujeto a la inclemencia de la naturaleza y bajo las noches, madrugada, calor, frío y marea fuerte, lluvia, tormenta, todo lo que hay allá. Y para las personas que han padecido en ese caso, le toman tanta fobia al agua, al mar, a los sonidos de los motores. Toda esa cosa afecta. Igual que a una persona que trabaja en una oficina y ha sufrido un ataque de pánico, relaciona ese lugar como que si fuera el lugar de peligro. Es algo extraordinario. Una vez que tú sufres una ansiedad, un ataque de pánico en un autobús, por ejemplo, ya crees que él es el depredador que te va a atacar. Cada vez que ves ese autobús, sufre un ataque de pánico. Cada vez que ves una oficina, el que la sufrió allí, sufre el ataque de pánico, ya sea donde lo haya experimentado por primera vez. Entonces, para romper eso, hay que ir exponiéndose, ya sea con visualizaciones. A mí me ayudaron mucho las visualizaciones. En la primera vez que la sufrí, yo me ponía a dibujar lugares marítimos y me ponía allí, en ese lugar, como en el dibujo, dentro de esa área, y lo pintaba, y hacía varios y varios, y después iba escuchando motores o barcos, y después iba exponiéndome poco a poco. Eso es parte de la terapia cognitivo-conductual. Sonidos y todo eso, y olores, uno se va acostumbrando nuevamente. Eso es un entrenamiento. Ahora, en esta ocasión que la sufrí, ya yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Esto es lo que tengo que hacer. Los psicólogos no me lo decían, porque yo no fui a ningún psicólogo en esta ocasión, solamente a la parte psiquiátrica por la parte de obtener las incapacidades, porque pues no podía ir a trabajar en esa situación con tanta sintomatología y tanto miedo y tanta angustia. Podía ser yo un accidente para la misma compañía.
Así que me fui entrenando de esa manera. Ahora voy a llegar al punto donde quedé, de ese momento que dejé atrás hace un rato, donde yo oré y le pedí al Señor que me diera una solución, donde podía encontrar algún método que no me sea costoso. Bueno, entonces yo abrí el celular y escribí sobre eso y encontré un señor dando un testimonio de que él se había curado de la ansiedad de una forma gratuita por medio de un señor que se llama Enrique Villanueva. Y cuando yo busco a Enrique Villanueva y empiezo a escucharlo, él es un hipnoterapeuta y empieza a comentar sus experiencias. Tiene muchos videos, cientos de videos, y donde él explica una terapia que es la mejor terapia, que se llama la terapia de choque emotivo. En algunos psiquiatras lo han mencionado en sus libros, pero la de él está de una forma más violenta porque él fue el que la utilizó para recuperarse. Y cuando yo escuché la terapia de choque emotivo, empecé a ponerlo como en duda al inicio, porque da miedo decirle a la ansiedad que te mate. Es como decirle a un león que venga y te mate. O sea, han escuchado que pararse solamente en un lugar donde tengan animales como esos y estar cerca da terror, ¿no? O subirse en una torre y lanzarse de allá como esas personas que practican ese tipo de deportes. Da terror, ¿no? La ansiedad es lo mismo. Decirle que te mate y que venga, haga contigo lo que quiera, y donde viene te va a dar con todas si no estás dispuesto a pararte firme. Bueno, yo hice el proceso primero de entrenamiento todos los días. Al inicio le decía a mi esposa, hoy me voy a ir a pescar. Pero ya yo había hecho las visualizaciones de dibujos y el Señor me puso en el camino a un amigo que tenía un bote y me fui a pescar. Fue violento salir de allí, de casa, y de montarme en un carro y ir a coger ese bote y zambullirnos en ese mar por un día entero y llegar al día siguiente. Fue algo horrendo, se sentía que te ibas a morir allá, pero la pasé y una vez que la hice, la volví a hacer y la siguiente vez me di cuenta que era menos el sufrimiento y en la tercera vez menos ya. Se sentían los síntomas y todo, pero era menos. Entonces me fui dando cuenta que exponerse era bueno. Ahora sí podía aplicar la terapia de shock. ¿Cómo la apliqué? En una noche que estuve aquí en casa, la señora ansiedad vino y me decía, hoy te voy a matar. Eso es lo que te dice la ansiedad siempre. Te voy a matar con un infarto, te voy a matar con esto y tú vas a ver que no vas a poder salir de aquí. Eso es lo que te dice. Esos son pensamientos obsesivos compulsivos mezclados con el estrés postraumático de la misma ansiedad. Y resultan ataques de pánico. El resultado de eso es eso. Y yo le dije, bueno, eso es lo que vas a hacer hoy. Hoy uno de los dos se va a morir. Tú o yo. Hoy es el día que tú me vas a matar. Ven con toda y hazlo con toda la que tienes, porque de aquí yo no voy a retroceder. Y lo dije con todas mis fuerzas, como que si estuviera peleando con alguien, mirando hacia el frente, respiré 2 por 4. 2 inspiraciones, 4 exhalaciones. Ella vino con toda en mi corazón, empezó a latir tan rápido y fuerte como que quería salirse. Yo dije, aquí te mueres o yo me muero. Me vas a reventar el corazón, rómpelo. Y le dije, voy a comentar algo, que el Señor tiene una respuesta y cuando Él te la da y la encuentras, párate como un valiente, que vas a ser vencedor. Fueron 5 segundos solamente y se esfumó, desapareció al instante. Y yo me quedé sonriendo. Me vine a entrar a la casa, me vi en el espejo, los ojos los tenía rojo, rojo, y
Me imagino que la presión la tenía alta porque sentía una adrenalina que rodeaba todo mi cuerpo, como que se hubiese peleado con alguien. Nuevamente salí y la volví a llamar y le dije, quiero que vengas otra vez y lo hagas. Vino con menos intensidad. Desde ese día solamente tuve 2 más de ataques de eso, pero con menos intensidad. El tercero ya no era nada. De hoy en adelante he tomado el control. Y yo le puedo dar esa indicación a las personas que están allí, queridos amigos. Vean, háganlo, pero primero entrénense, sujétense a las cosas que dice Dios y verán que aplicando esa terapia es definitivamente fulminante para ella. Esto es esta explicación que voy a dar. Mira. En la selva, el búfalo y el león. ¿Quién es el depredador de siempre? El león. ¿Quién es el alimento? Los búfalos y los animales. Muchas veces el búfalo se convierte en depredador y el león queda vencido. Asimismo es la ansiedad. Ahora explico esa parte interna, cómo funciona en la amígdala, como es solamente para pelear o huir. Ella está en acción solamente de huir cuando es patológica, pero una vez que usted la corrige con esta terapia, ahora usted se convierte en el depredador. Y al convertirse en el depredador, tomas el control y se corrige automáticamente. Entonces se hace la neuroplasticidad. Esa sinapsis de esas neuronas se intercomunican unas con otras y ahora dicen, aquí hay poder. Y ese poder transforma ese problema. De ahora en adelante, cada vez que ella venga, esa señora por ahí, ansiedad, a veces viene por allí, y yo le digo, ven, haz lo que quieras hacer, aquí estoy yo, y está corregida. Eso queda para toda la vida, ese conocimiento, ese aprendizaje, para todos aquellos que quieran aplicarla, es la solución. Eso es todo hasta el momento. Si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, Moisés. De verdad que tu testimonio tiene tanta fuerza, y como lo hemos comentado, realmente es de esos milagros obrados en uno por tener esa fe de que va a suceder, por escuchar las señales, por prestar atención, por tener esa convicción de que en mí están esos recursos, que yo tengo lo necesario para sanar mi vida. Y cuando tú te convences realmente de ello, y obviamente es un proceso, no es fácil, porque teniendo la perspectiva o la visión de que es difícil, de que ya llevo mucho tiempo, que he intentado muchas cosas y no han funcionado, que la familia no entiende, que yo no entiendo, que yo pueda incluso perder la fe en cualquier ámbito de la vida, así como Moisés lo explicó específicamente en el caso de la ansiedad. Esto lo podemos aplicar en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida. Todo el tiempo vivimos con miedos y temores, pero como dice Moisés, toma el control, sé valiente, enfréntalo con la cara de frente, pero para eso tienes que tener un previo conocimiento, haberte entrenado, como bien lo dice él, porque es como cuando quieres correr un maratón de cientos de kilómetros y nunca has ni siquiera caminado 100 metros, o sea, ni siquiera te levantas del sillón. Entonces, pues obviamente no vamos a obtener ningún resultado. Hay que entrenarnos todos los días, salir y entrenar, correr esos 100 metros, 200 metros y así sucesivamente hasta que lleguemos a kilómetros. Y cuando ya estemos listos, pues vamos a correr el maratón. Entonces, esta es la enseñanza que me llevo yo de empezar con pasos pequeños y con valentía, porque realmente no hay de otra. Él tuvo que tomar el control en sus manos para decir, yo puedo más que tú. Y esa señora ansiedad es invitada las veces que quiera, pero ya no es bienvenida. Así que ustedes tienen el control.
Y si alguien, aprovechen las que están aquí en vivo, si tienen alguna preguntita, porque ya saben que una vez que termina el en vivo, pues se va la oportunidad. Si las que están aquí tienen la oportunidad de preguntar alguna duda, ¿qué les pareció? Pues yo sé que hay comentarios muy, muy, muy bonitos. Se los voy a ir mostrando por acá a Moisés, a ver si los podemos ver. Mira, por acá. Entonces, eso es lo que podemos hacer y tener. Acá hay un comentario que acaba de llegar. Dice, si nos paramos y reconocemos a Dios con todo nuestro corazón, en este momento descubriremos su gloria, su majestad y su fuerza. Por eso Dios dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré glorificado entre las naciones y sobre la tierra. El Salmo 46 es correcto. Así es precisamente. Así que, Moni, ¿tienes algo más que comentar, Moisés? Bueno, yo quería primero que todo felicitar a Moisés por estar aquí con nosotros y agradecerle que esté aquí en este espacio compartiendo. Me veo muy reflejada en ti, Moisés, me veo muy reflejada. Y voy a seguir tus consejos a pie de la letra. Ya, yo utilicé otros métodos, otro día contaré mi historia, pero me veo muy reflejada y te admiro, te admiro. Quiero decirte que te admiro por ser tan valiente, por confiar en Dios, por confiar en ti mismo y tener esa valentía y romper esos miedos, acabar con los miedos de la señora ansiedad. Gracias, Moisés. ¿Vos? Espérate que no te escucho. Ahora. Ahora Ahí sí. está. Okay, a veces me gusta comentar algunas experiencias acerca de cuando al inicio tenía la primera ansiedad patológica, que fue en el 2011, pero para el 2013, cuando yo salí a trabajar, todavía con todos estos síntomas y esos miedos horribles, empecé en una empresa donde se dedicaba al tratamiento de combustibles y donde había muchos trabajos de altos riesgos. Por ejemplo, meterse en espacios confinados, tanques de miles de galones, y había que entrar allá, y eso es oscuro, son un espacio, nada más un solo hueco, y el que tiene pánico a los lugares esos, puede quedar con ataque de pánico. Ya yo tenía los ataques de pánico, ¿qué más me quedaba? Así que tenía que hacer trabajo y entrar. Pero ahí me di cuenta que una vez dentro de allí, como era algo real, el peligro era real y solamente eran 15 minutos dentro de allí y tenías que salir y entraba otro, tú te dabas cuenta que en ese instante, si tus latidos estaban rápidos, era porque tú estabas haciendo el trabajo de limpieza apresurado, ya que salías, otra vez respirabas, entrabas y te dabas cuenta que la mente, cuando hay ataques de ansiedad y está con ese problema, no pueden haber dos emociones, solamente una se queda. ¿Y cuál es la que se queda? A la cual tú le prestas más atención. Ese es un método para aquellas personas que tienen ansiedad. Tenemos una preguntita, Moisés. Preguntan las chicas sobre qué es neuroplasticidad. Ok, voy a dar una explicación rápida sobre la neuroplasticidad. Es como un aprendizaje que hace internamente nuestro cerebro con las neuronas. Con las neuronas. Nosotros cuando nos estudiamos en las escuelas nos explicaban qué eran las neuronas. Son unas pequeñas piececitas que se van comunicando unas con otras. Unas con otras y van formando como una especie de información hacia la otra y llevan hacia la otra hasta que ya se comuniquen, hacen un aprendizaje de lo que en ese momento quisiste adquirir. Por ejemplo, si yo aprendí en mi niñez a freír un huevo, eso nunca se me olvida. ¿Por qué? Porque las neuronas ya
tienen ese conocimiento. Así trabaja también con los idiomas. Si aprende un idioma, ahí queda esa información entre las neuronas unas con otras. Al igual que el que conduce automóvil. Eso queda ahí con ese conocimiento. Eso es lo que es una neuroplasticidad. Cuando viene un ataque de pánico también sucede por las emociones. Queda marcado en la mente. Por ejemplo, si yo estaba trabajando cerca de un lugar donde había un perfume muy bueno y me dio ese ataque de pánico, queda grabado allí entre las neuronas y queda grabado como un miedo. ¿Por qué? No se sabe, porque se basa en información allá. Ahora, cuando pasa el tiempo y esa persona que tiene ataques de ansiedad y llega y vuelve a oler ese perfume, ya sea en cualquier lugar donde esté, esas neuronas están comunicadas de que en el ataque de pánico me dio cuando sentí ese olor. Y ella otra vez le reconoce, o sea, te trae el conocimiento eso que te sucedió anteriormente y nuevamente viene el ataque de pánico. Sucede así, tanto como escuchaste un sonido en la primera vez cuando te dio ataque de pánico y nuevamente después de 3 meses pasas por un lugar donde hay un sonido específico como ese, nuevamente viene ese conocimiento de aprendizaje, pero de una forma errónea. Y esto es lo que es la neuroplasticidad. También la podemos transformar. ¿Cómo? Yendo a esos lugares temidos y acercándose cada día más, confrontando, exponiéndose, y al ver que no pasa nada, o sientes lo que sientes, la ansiedad horrible, pero te mantienes allí una y otra vez, ella nuevamente va a volver a su lugar, a su sitio correcto. Eso es lo que es la neuroplasticidad. Ahora explico que también nosotros no podemos tener dos emociones con respecto a la ansiedad. Si tenemos ataques de pánico y nos ponemos a realizar una tarea que sea de alto riesgo o cualquier otra que sea difícil, se queda una de las dos. O te quedas con la ansiedad o tú decides quedarte con la que estás haciendo. Pero si tú le prestas más atención a la otra, que es positiva, esa señora ansiedad se aparta también. Esa es una técnica buena para avanzar en la ansiedad. Y eso me pasó en las experiencias que yo tuve en esos tipos de trabajo. Y eso puedo dárselo a demostrado a aquellas personas que quieran salir de esto, realicen tareas cuando tienen este tipo de problemas. Que sea difícil, que sientan lo que sientan, realícenla. Porque una vez que vas avanzando, ella va retrocediendo. Eso es lo que quería explicar acerca de esto. Muchas gracias, Moisés. Y es todo muy, muy interesante. Yo nada más quiero resumirles un poquito acerca de la neuroplasticidad, lo que comentaba Moisés, para que entiendan. Cuando nosotros fuimos a la escuela, bueno, al menos en mi época nos decían que las neuronas que tenemos en el cerebro se mueren. Si nosotros, no sé, consumimos drogas o hacemos mal uso de nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras neuronas que están en el cerebro, que son las que nos ayudan al pensamiento lógico, se mueren. Entonces, con el tiempo se descubrió que estas no es verdad que mueren, sino que podemos generar nuevas neuronas a través de la neurogénesis. Estas pueden surgir a través de las experiencias. Y eso es a lo que se refiere Moisés, que tenemos que estarnos enfrentando constantemente o estar creando nuevas experiencias. Desde lo que vemos lo mismo con nuestros propios ojos, tratar de cambiar el enfoque. Y la neuroplasticidad, pues esta es esta maleabilidad que tiene nuestro cerebro de irse adaptando, como decía Moisés, de lo que ya venía acostumbrado, de lo que ya tenía aprendido, lo puede transformar a través de estas nuevas experiencias. Por eso es importante estar en movimiento. Acuérdense que incluso el agua que se estanca, se echa a perder, huele mal,
y les salen bichos y entonces nosotros igual, si nos estancamos y dejamos, ya no queremos avanzar, pues así mismo nos vamos a estancar y no vamos a avanzar. Pero si nosotros estamos en movimiento y tratamos de estar activos, tener nuevas experiencias, pues ¿qué va a suceder? Nos vamos a ayudarnos. Así que el mensaje más claro no puede ser. Así es, querida Julie, tenemos que estar en movimiento y pues agradecerles nuevamente a Moisés por su testimonio, por acompañarnos, de verdad, estamos infinitamente agradecidas. Espero que las personitas que estén del otro lado les haya servido esta información, compártala si consideran que alguien está pasando por esta situación y que necesita ayuda, compartan la información y también pues estamos para servirles. Si tienen alguna duda, igual más adelante podemos atenderla. Con mucho gusto estamos aquí para leerlas. Y pues nada, más que agradecerles. Gracias, Moni, gracias, Moisés. Gracias. Nos vemos en una siguiente sesión tratando de traerles más experiencias de este tipo para que ustedes vean que Dios ayuda a los valientes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Moisés. Hasta pronto. Dios los bendiga. Igualmente.